Bienvenidos a Través del Lente, el podcast donde exploramos el mundo a través de las imágenes más impactantes capturadas por grandes personas fotógrafas. En este primer episodio vamos a viajar juntos a lo más profundo de la selva de Papúa, Indonesia o Nueva Guinea como tal, para conocer una de las tribus más fascinantes del planeta, los Korowai, famosos por unas casas impresionantes que construyen en lo más alto de los árboles. Y por supuesto, su vida aislada del mundo moderno hasta hace pocas décadas. Como ya ustedes saben, el objetivo principal del podcast es charlar sobre lugares muy curiosos, tribus, historia, cultura y que todo esto se ve reflejado mediante fotografías de algunos exploradores, algunas exploradoras que han ido por el mundo a poder recolectar información sobre estos lugares sin afectar el entorno en la medida de lo posible. Más allá de una arquitectura inusual en esta zona, historia y cultura, vamos a charlar específicamente de las tribus. Aquellas personas que evidentemente tenían muchísimo más tiempo de estar por allá y que forman parte de la historia más interesante de todas las localidades. Algo muy genial es que uno de mis fotógrafos favoritos, Sebastián Salgado, fue a esta tribu como tal, estuvo viajando por toda la zona en Papúa Nueva Guinea y tuvo la oportunidad de retratar a muchos de los integrantes de estas tribus, convivir con ellos, comprender su cultura, su historia, algunas de sus principales características, sus celebraciones y demás. Entonces es algo muy interesante. Primero vamos a ubicarnos a nivel geográfico, algo muy importante. Papúa como tal, Papúa Nueva Guinea, está al norte de Australia. Entonces ya ahí nos podemos quizás ubicar un poquito más. Está al oeste de las Islas Salomón y también está al suroeste, en este caso, del Océano Pacífico, en una región definida desde hace bastante tiempo como Melanesia. Esto es importante tenerlo presente. A nivel nacional, como tal, después de ser gobernada por muchas potencias, específicamente 3 potencias mundiales y extranjeras, desde 1884, Papúa Nueva Guinea establece su soberanía en el año 1975. Esto también es muy importante tenerlo presente porque vemos que quizás es un territorio medianamente nuevo al hablarlo de forma política, ¿verdad? Porque estamos hablando que es 1975 cuando ya inician como una soberanía. Ahora bien, teniendo esto presente, estando ubicados ya de forma geográfica, vamos a empezar a hablar un poquito sobre la región, la historia y el contexto de la tribu. Los Korowai son un pueblo indígena que habita en la selva de Papúa, al suroeste de Indonesia, una región que ocupa la mitad occidental de la isla de Nueva Guinea. Esta es la segunda isla más grande del mundo, compartida con Papúa Nueva Guinea al este. Ya vamos ubicándonos como esta isla como tal se encuentra dividida en 2 sectores. Es una región muy densa, muy boscosa y caracterizada por una biodiversidad única y una topografía extrema. Ríos súper caudalosos, montañas muy grandes, bosques realmente densos. Se estima que los Korowai específicamente son aproximadamente entre 3.000 y 4.000 personas y que hasta la década de los años 70, 1970, no habían tenido contacto con el mundo exterior. ¿Qué es lo más curioso? Que de toda esta isla tan grande hay muchísimas tribus. Posiblemente tenían contacto entre ellas. Esto ya es muy común de observarse y es muy común cuando hablemos de las tribus de América como tal, América Central y Suramérica. Pero algo muy interesante es que de los Korowai, su lengua pertenece a la familia de las lenguas Arafundi, una de las muchas que se encuentran en la isla y que es denominada también lenguas papuanas que se hablan en esta región. Desde su descubrimiento, digámoslo entre comillas,
por antropólogos, periodistas y demás investigadores, los Korowai vivían en aislamiento total. Ellos creían que eran las únicas personas en la Tierra. Y su cultura es profundamente animista, basada en creencias directamente relacionadas con espíritus que habitan en la naturaleza. Esto también es importante reconocerlo para ir creando esta imagen de qué es lo que ellos creen, cómo se comportan y demás. Si hablamos de la arquitectura en las alturas, es uno de los principales temas, de los temas más curiosos. Uno de los rasgos más impresionantes de los Korowai es su manera de construir casas a más de 30 metros de altura en lo alto de los árboles. Esta peculiar tradición tiene lugar en una región específica de selva tropical, donde los árboles de gran altura eran quienes le permitían crear estas construcciones. ¿Por qué lo hacen? Se tienen tres razones principales. Primero, una protección contra depredadores y enemigos. Al vivir en lo alto pueden evitar estos ataques, ya sea de otras tribus en caso de poseer algún tipo de enfrentamiento o de animales salvajes. Además, se tiene establecido que es muy posible que creyeran que al estar en la altura tenían una posible defensa contra espíritus malignos dentro de sus creencias. Creen que ciertas entidades del bosque pueden dañarlos si duermen en el suelo. Y también por un sistema de ventilación y comodidad. La altura ayuda a reducir la cantidad de insectos y ofrece una mejor circulación del aire en un clima tan húmedo y que en muchas ocasiones esta humedad puede generar muchísimo calor. Construir estas casas requiere un trabajo y un equipo impresionante. Utilizan maderas muy flexibles para las bases y hojas de palma para los techos. La estructura se sostiene con postes tallados de troncos de árboles, por supuesto, y para acceder utilizan escaleras muy rudimentarias hechas con troncos tallados también, y lo cual nos indica que un error puede ser fatal. Estamos hablando de 30 o más metros de altura. Como estábamos mencionando antes, Sebastián Salgado, un fotógrafo excelente y una completa inspiración para aquellas personas que les gusta la fotografía documental, hasta de paisaje, se encarga de ir a esta zona y con su lente visita a los Korowai. Sebastián Salgado, uno de los fotógrafos documentales más renombrados del mundo, logra capturar imágenes impactantes de tribus indígenas en su proyecto Génesis, que es un proyecto maravilloso y un libro que recomiendo al máximo. Es un libro increíble. Las fotos de los Korowai en su serie reflejan no solamente una arquitectura surrealista por estas casas en lo más alto de los árboles, sino también la expresión que tienen ellos en sus rostros, sus cuerpos adornados con pinturas y su interacción con la naturaleza es algo increíble. El uso del blanco y también el color negro en sus imágenes resaltan los contrastes de luz y sombras. Esto es algo que Sebastián Salgado tiene siempre, dándole un aire completamente atemporal, y son fotografías que recomiendo al máximo. Cada fotografía parece contar una historia, congelando un momento en el tiempo que sin su lente quizás nunca hubiésemos visto. Hay algo muy triste de lo cual me gustaría charlar, y es del cambio el cual está sufriendo esta tribu como tal por el contacto con la modernidad. En los últimos años, los Korowai han comenzado a experimentar un cambio muy drástico debido a este contacto con el mundo exterior. Algunos han abandonado sus casas en los árboles y han adoptado viviendas en el suelo construidas por el gobierno de Indonesia. Esto no está mal. Viéndolo desde una perspectiva adecuada, están teniendo quizás una calidad de vida un poco más segura, ya que vivir a estas alturas es bastante complicado. Pero el problema es cuando los gobiernos empiezan a sacar a estas personas de forma obligada dentro de lo que cabe de su decisión, ¿verdad? De lo que ellos quieran realizar o no. El turismo ha impactado muchísimo su cultura, con visitantes pagando para vivir
entre ellos por unos días es algo que también puede manchar mucho todos estos datos históricos o esta cultura. Hay una deforestación también muy muy grande y una expansión industrial maderera que amenaza su forma de vida. Cabe destacar algo, acá hay que ser muy objetivos al máximo. En muchas ocasiones no logramos comprender realmente por qué está sucediendo esto al no estar allá y no poder observar y estudiar qué es lo que sucede realmente. Nosotros observamos y compartimos lo que logramos leer. Si se están construyendo estas casas para que ellos puedan habitar de una forma más adecuada, esperemos que sea porque se realizaron las investigaciones correspondientes para que no estén sacándolos de allá y más bien estén dándole una mejor calidad de vida a estas personas. Al ser tan poquitos habitantes, también es muy común que la población sea mayor y vivir en zonas muy altas, personas mayores, trae muchos peligros. Pero también hay que comprender que quizás si se está realizando este famoso turismo en donde las personas pagan para ir a vivir con ellos, se tiene que mantener bajo mucho control. Y considero que también es algo importante de investigar mucho más para poder tener como esta percepción un poco más amplia de qué es lo que está sucediendo. Sin embargo, aún hay muchísimas comunidades de Coronguay que siguen viviendo como sus ancestros, resistiendo a efectos de la globalización. Hay que ser muy balanceados, muy objetivos y lograr identificar qué es lo que sucede. Si una tribu solicita ayuda, evidentemente hay que brindárselas. Si una tribu se encuentra de forma adecuada, no hay problemáticas de salud y demás, y ellos deciden mantenerse de esta forma, considero que algo importante es que se realicen los estudios para poder mantenerlo de esta manera, como se han hecho en muchas otras regiones del mundo. Por ejemplo, las tribus que se encuentran en Brasil. Las tribus de Brasil realmente ameritan un video cada una de ellas porque son maravillosas, son sorprendentes, y la riqueza cultural que tienen y cómo muchas de ellas se entrelazan con acontecimientos históricos es algo también fascinante. Hoy viajamos por el mundo, específicamente a Papúa Nueva Guinea. Nos encontramos con los Korowai, una tribu impresionante, maravillosa, y aprendimos un poco de cómo se desarrolla la vida en estos lugares y en lo alto de los árboles gracias a sus casas que contienen un conjunto de historias y de cultura sorprendente. Nos vemos en la próxima edición, en un capítulo más de A Través del Lente. Espero que este capítulo les haya gustado. Ya saben que pueden apoyar ya sea por acá, por YouTube, la plataforma que más les agrade, y que también pueden encontrar fotografías, que también me gusta realizar fotografía documental en mis cuentas. Espero que hayan disfrutado, hayan viajado y nuevamente nos vemos en la próxima expedición. Chao.